Asambleísta Héctor Gómez. Muchas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Permítame decirles lo siguiente. Desde el punto de vista histórico-genético, los habitantes del mundo tenemos orígenes diferentes. Esto se comprueba con las leyes de la herencia o con los estudios genéticos. No existen razas puras, por lo tanto no hay naciones unigenéticas. Si tomáramos en cuenta este criterio científico, la nacionalidad en verdad sería universal, o por lo menos geográficamente sectorial, si hiciéramos válido los principios genéticos. Pero lamentablemente la genética no determina la nacionalidad, sino la historia, la hegemonía geográfica, las costumbres, las tradiciones, la alimentación, la cultura. Obviamente estas y otras características en un solo paquete, en un solo haz de consideraciones. Además de ello, y lamentablemente, los límites territoriales que nos han impuesto, que nos impusieron a partir de la Gran Colombia, luego en la vida republicana. Si el Ecuador estuviera dividido en Ecuador del Norte y Ecuador del Sur, o Ecuador del Este y del Oeste, como lo es Vietnam, o como lo es Corea, o como lo fue Alemania, yo creo que sería allí inaceptable que se hable de nacionalidades, porque en verdad ahí son un haz de habitantes de un mismo sector. Yo respeto como el que más los criterios vertidos con respecto a esto, pero yo creo que debemos seguir dialogando para tener un solo criterio y en forma absoluta. Por lo anotado, todos los habitantes que subsistimos dentro de los linderos patrios somos ecuatorianos, aunque en nuestra genética llevemos rasgos cromosómicos latinoamericanos, europeos, asiáticos, africanos, por supuesto con mucho orgullo, con mucho honor. Nuestra vida de ecuatorianidad la poseemos desde 1830 y la defenderemos con orgullo y nobleza en cualquier lugar del mundo en donde exista un ecuatoriano. Este suelo patrio llamado Ecuador debe ser para los ecuatorianos. Sus organismos sectoriales y nacionales deben ser dirigidos por ecuatorianos, obviamente con algunas excepciones importantísimas. Por ello, la nacionalidad debe ser total y perfectamente regulada para los extranjeros que deseen vivir como nacionales en esta tierra que realmente es un paraíso y que muchos desearían estar aquí y ser ecuatorianos. Para ello están las leyes pertinentes. Con respecto a la temática, permítame exponer lo siguiente. Los ecuatorianos y ecuatorianas por nacimiento, que por situaciones personales, sean de trabajo, salud, cargos diplomáticos, y se encuentran residiendo en el exterior y hayan obtenido su naturalización en otro país, el Estado deberá reconocer la garantía de poder mantener la ciudadanía ecuatoriana, por lo que propongo que no sea un adicional. Ahí en el articulado está como un adicional, como un párrafo cortito. Yo creo que debe haber un artículo para este tema, que diga: los ecuatorianos o ecuatorianas por nacimiento que se naturalicen o se hayan naturalizado en otro país podrán mantener la ciudadanía ecuatoriana y se perderá por cancelación de la carta de naturalización. En el artículo 1 también creo se deberá incorporar un inciso que establezca que en qué caso se pierde la nacionalidad y la forma como se podría recuperar la misma. Quienes hayan renunciado a la nacionalidad ecuatoriana pierden la misma y podrán recobrarla con arreglo a la ley. En el artículo 2, si me ayudan por favor, esto es importante y hay que subrayarlo una y muchas veces hasta que haya claridad. En el numeral 3 dice: los nacidos en territorio extranjero, en las zonas de frontera con Ecuador, que pertenezcan al mismo pueblo o nacionalidad reconocida por el Estado ecuatoriano de acuerdo a la ley,
Si nosotros vemos imaginariamente, porque no lo tenemos este rato, al mapa del Ecuador y las provincias amazónicas, vamos a ver que muchas de ellas llegan hasta las goteras mismas de la sierra. Si tomamos en cuenta que esas son zonas de frontera, o serán los 40 kilómetros que habíamos dicho en días anteriores, todos ellos tendrán derecho a incursionar, o los estados limitantes con nosotros en el sector del Perú o de Colombia, que tienen regiones tan largas como las nuestras, serán kilómetros de kilómetros de kilómetros los que están considerados como zonas de frontera. Yo creo que eso hay que delimitarlo exactamente para no perder nuestra idiosincrasia de ecuatorianos. A lo mejor venga uno cerca de Lima, como la zona de frontera se extiende hasta allá, nos va a decir: yo también soy ecuatoriano porque así dice la Constitución de ustedes. Yo creo que hay que reglamentar con proporcionalidad lógica y consciente. Además, si alguien de allá o de acá o de cualquier lado quiere ser ecuatoriano, está la reglamentación que creo que se la puede facilitar, no con las mismas normativas para un extranjero del continente asiático o africano, en donde habrá pues duras contribuciones articuladas. Si se trata de incluir a personas que viven cerca al Ecuador, yo creo que a lo mejor podríamos disminuir el contexto de los artículos que se requieren. Tal vez en ese aspecto podría referirse y aceptarse. En el artículo 3 se dice: son ecuatorianos por naturalización. Yo creo que debe decir: son ecuatorianos por adopción, porque ese término es más general. Se debe cambiar la palabra naturalización por el término adopción, en razón de que la naturalización es una forma de adopción. En el literal 5 habla de la unión libre. Esta unión libre o de hecho debe ser denunciada para que tenga el espacio jurídico adecuado, porque si no está denunciado, no es reconocida, al menos en lo que yo conozco, no se reconoce como unión, debe ser denunciada. Entonces falta esa palabrita: unión libre es denunciada. En el artículo 4 dice: las personas extranjeras que se encuentran en territorio ecuatoriano tienen los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos y ecuatorianas conforme a la Constitución y la ley. Y yo creo que debe decir: las personas extranjeras que se encuentran en territorio ecuatoriano disfrutarán los derechos civiles que conceden a los ecuatorianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. Asimismo, los extranjeros gozarán en el territorio de la República Ecuatoriana de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezca la Constitución y la ley. No se puede dejar muy general, porque ahí es probable que perdamos espacios y los que vienen reclamen cuestiones que realmente no les pertenece, como aquello que decía hace minutos, el de dirigir instituciones del Estado ecuatoriano, con las excepciones de rigor. Muchas gracias, señor presidente.